Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar en esta mañana con este devocional, con la ayuda del Señor, y vamos a continuar hablando acerca de tema que hemos titulado Un pozo de aguas vivas. Y recordarán ustedes que en la última ocasión estuvimos hablando de esos pozos que abrieron los siervos de Isaac. Y eh, vimos cómo él enfrentó, bueno, esos siervos enfrentaron una oposición por parte de aquellos filisteos. Cada cada vez que los siervos o los criados de Isaac intentaban abrir o abrían un pozo de aguas, vemos cómo había un reclamo por parte de los filisteos, había una oposición por parte de los filisteos con lo referente a ese pozo. Y nos quedamos nosotros en este punto número 2, donde mencionaba que también hay o existe una estrategia con respecto a esos pozos o a ese pozo de aguas vivas, y es que los filisteos, vamos a darnos cuenta nosotros, que se daban a la tarea de cegar y de llenar de llenar de tierra ese fluir de aguas vivas. Se daban a la tarea de terminar con ese fluir, digamos, de aguas vivas relacionados con la palabra de Dios, porque estuvimos relacionando esas aguas vivas con la palabra de Dios. Entonces, hay también algunas otras cosas que decir con referente a llenar la tierra. Así es como se ciega precisamente entonces un pozo de aguas vivas, llenándolo de tierra. Y que el Señor nos guarde y que el Señor nos siga enseñando con respecto a este asunto, y que nos siga eh, el Señor instruyendo para que nosotros guardemos nuestras vidas de llenar de tierra, de llenar de lo terrenal, de llenar de lo relacionado a lo material, ese fluir, digamos, puro de la palabra de Dios, y contaminarlo, mezclarlo con tierra. Esa pureza de la palabra, esa pureza del fluir de la palabra de Dios, tengamos cuidado, insisto, en, en, en llenarlo de tierra, para que siempre ese fluir de la palabra esté presente, sea un pozo constantemente abierto, y que nuestro clamor, nuestra oración delante del Señor sea ese precisamente: Señor, yo no quiero, y sobre todo aquellos que están relacionados con el ministerio de la palabra, con el ministerio, por ejemplo, de la enseñanza hacia el pueblo del Señor. Generalmente cuando eh, el Señor ha llamado a alguien o nos ha llamado a este asunto de ministrar a la palabra, siempre tenemos que ir a la fuente. Siempre tenemos que ir a la fuente de agua viva, que es el Señor, a ese pozo de aguas vivas, para poder de ese lugar sacar aguas, eh, beber uno, llenar nuestra sed, regar la propia tierra, y posteriormente, como lo hacía esa mujer llamada Rebeca,
llevaba también esa agua viva, por ejemplo, a los camellos. Y la aplicación a eso es que posteriormente de que uno toma de esa agua que viene de ese pozo de aguas vivas, es que uno puede también llevar, es que uno también puede dar a otros de beber. Qué bendición. De verdad que podemos testificar cuántas veces el Señor no ha abierto un pozo, no nos ha permitido abrir un pozo de aguas vivas y ese pozo está prácticamente abierto y el agua brotando y el agua fluyendo en una forma, digamos, pura, en una forma natural de parte de nuestro Dios, esa agua brotando y saliendo, brotando y saliendo. Entonces, aquí la exhortación sería, hermanos, sobre todas las cosas, eh, que tengamos cuidado de no llenar de tierra, de no poner de tierra en ese fluir, porque lo que va a terminar pasando es que ese pozo puede ser cegado. Y yo ruego delante del Señor en mi propia vida, Señor, yo no quiero que esos pozos que tú has abierto por gracia, Señor, sean cegados, que esa fuente, que esa agua viva esté constantemente, Señor, saliendo de ese pozo, para de esa manera eh, poder realmente ser un pueblo saciado. Se habla también de que el Evangelio es como aguas frescas al alma sedienta, por ejemplo. Y hoy en día hay mucho pueblo de Dios sediento, empezando por la casa, porque primeramente hay que proveer para los de la casa. Y si ese es el estado del pueblo de Dios, unas almas sedientas, también lo decía el salmista, que él era como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Si ese es el estado del pueblo de Dios, un pueblo sediento, y hay varios tipos de sed también. Hay aquellos que genuinamente pueden expresar, mi alma tiene sed de ti, pero es una sed a partir de una comunión que ya se ha venido re- desarrollando previamente con el Señor. Ese es un tipo de sed a partir de una comunión constante con nuestro Dios. También hay un tipo de sed que es por causa de que hemos dejado de beber, de que hemos perdido esa comunión con el Señor y ahora eh, somos almas sedientas porque probablemente hemos andado errantes por el camino. Y también está el tipo de sed que experimenta el mundo. Esa es una sed eh, por causa de la ausencia de vida, por causa de la ausencia de esas aguas vivas. De tal forma entonces que necesitamos en gran manera acudir constantemente al pozo de aguas vivas, como ministros, como siervos de la palabra de Dios. Y ya para terminar, por última vez, la estrategia de estos filisteos es cegar con tierra, es llenar de tierra ese pozo. Entonces, que guardemos de verdad
ese fluir siempre en una forma limpia, en una forma pura, para que de esa forma, en esa manera, siempre esté abierto o siempre estén abiertos esos pozos. Ahora ya para terminar y con esto tercero, es con lo que finalizaríamos el día de hoy, vamos a ver una determinación en Isaac y vamos a ver también una determinación en esos siervos. Y la determinación es que a pesar de que ellos enfrentaron una constante oposición por parte de los enemigos acerca de esos pozos, nos vamos a dar cuenta en el mismo capítulo de Génesis, capítulo 26, y en el verso 22, es que ellos no dejaron, pero en ningún momento de seguir buscando el agua en esos pozos. Ellos no dejaron de seguir rastreando, de seguir buscando, abrir pozos para que ellos tuvieran un encuentro con esa agua de vida. Y en esto tercero y último yo quisiera yo quisiera hablar acerca de por lo menos 3 bendiciones de parte de Dios para todos aquellos que continúan con esta actitud de seguir buscando pozos de aguas vivas. Y hay por lo menos en este verso 22 y en el 23, aquí hay unas cosas que yo quisiera que leyéramos, invitándoles en esta mañana a que permanezcamos buscando esas aguas vivas de la palabra de Dios, a que con la ayuda del Señor podamos presentarnos delante de Dios y rogarle y decirle: Señor, fortalece tú mis manos, fortalece tú mis pies, fortalece tú todo mi ser, y con base en tu dirección, permíteme seguir buscando, permíteme seguir en esta pues batalla, porque es prácticamente una batalla por los pozos de aguas vivas. Y no dejes que decaiga en mi vida ese anhelo, esa sed de seguir buscando tu palabra. No permitas que decaiga, Señor, ese anhelo, esa sed que tú mismo has propiciado, que tú mismo me has dado. Miren, en este verso 22 hay por lo menos 2 bendiciones. Y la primera de ellas es que hay una prosperidad. La segunda es que hay fruto. Y dice así el 22: después de toda esa oposición, dice que Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo. Observen la actitud: abrir otro pozo. A pesar de todo lo que había experimentado con los filisteos, sigue abriendo, cavando, buscando. Y en este punto dice que ya no riñeron sobre él. Y llamó por su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado. Prosperidad. Pero yo sí quisiera aclarar que no es un tipo de prosperidad del ya común y famoso evangelio de la prosperidad. Al contrario, es una prosperidad espiritual. Es esa prosperidad de la que el Señor nos habla en Efesios cuando nos dice que
El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con base en el fluir de esa agua viva que proviene de esos pozos, es que el Señor prospera su obra en nuestras vidas. Pablo lo dice así: uno es el que siembra, otro es el que riega, pero finalmente, tanto el que ciega como el que riega, como el que da el crecimiento es Dios. Al final lo dice, el crecimiento lo ha dado Dios, pero en realidad, cuando Dios está obrando en un siervo, en una vasija, podemos llegar a la conclusión y podemos testificar que el Señor riega, realmente riega, pero el Señor también es el que siembra, es el que riega y es el que da el crecimiento. Entonces, con base en el agua que fluye de estos pozos, es que el Señor prospera su obra en nuestras vidas. Y yo no sé qué obra el Señor los ha llamado a hacer, pero lo que sí me puedo dar y yo puedo testificar es que sin el constante fluir de la palabra y de las aguas vivas, esa encomienda no puede ser llevada a cabo. Del fluir de esa agua viva depende prácticamente la prosperidad de la obra de Dios en mi vida, como hijo de Dios y como siervo del Señor. Segundo lugar, fruto. Y fructificaremos en la tierra. Fructificaremos en la tierra. Y aquí tenemos la segunda bendición nosotros, que es el momento en el cual el Señor nos permite ver ese fruto, ver ese fruto. El Señor en este punto es cuando nos va a permitir ver el fruto de la obra que Dios nos ha dado. A la manera y en la forma en la cual nosotros estemos siendo saciados del agua viva de esos pozos, es que podremos fructificar. Podremos fructificar. Cual sea la obra, cual sea el llamamiento, dependemos plenamente del derramamiento y del fluir del Señor a través de su palabra para poder ver el fruto. Porque de otra forma, lo que puede haber es agua de hombre, puede haber fruto de hombre, pero lo que el Señor está buscando es esa fructificación suya, esa fructificación que Él mismo está produciendo en, en su obra. Entonces yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana quisiéramos ser un pueblo fructífero, ser un creyente fructífero que verdaderamente ha dado fruto, que verdaderamente la obra de Dios ha prosperado, se ha engrandecido, ha crecido esa obra de Dios en su vida. Yo anhelo eso para mi vida, ser un creyente fructífero, que se pueda ver el fruto del Señor, la obra de Dios, que en verdad uno pueda ver o se pueda testificar cómo la obra de Dios ha fructificado en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, en ese anciano.
cómo ha fructificado la obra del Señor en él. Y por último, quisiera hablar entonces de también otro privilegio, otra bendición que hay de parte de nuestro Dios cuando continuamos con esa convicción que Dios nos da, con ese llamado, con esa dirección, con esa llenura del propio Señor, eh, en la búsqueda de esa agua viva de la palabra. Lo último que podemos encontrar en el verso 24, hermanos, es que hay revelación. Hay revelación. Hay revelación. Y yo solamente quisiera leer y enfatizar la primera frase del verso 24, porque aquí dice, y se le apareció Jehová aquella noche. Recuerden que la actitud que tiene Isaac es de seguir y seguir buscando agua viva en esos pozos. Y la palabra es bien clara, la palabra dice que el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y ahora este hombre está sediento, está en una constante búsqueda del agua viva, la encuentra. Y el efecto, uno de los efectos es que se le aparece Jehová y le habla. Dice que le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Y ahí sigue diciendo y hablando el Señor, pero insisto en esa palabra, se le apareció. Entonces, en tercer lugar, uno de estos efectos, de estas bendiciones, de estos privilegios que Dios nos da al ser un pueblo que constantemente está buscando esa agua viva, es que seremos un pueblo también lleno y saciado de revelación, una revelación constante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se revela a través de su palabra, a través de esa agua viva. Es que el Señor se revela. Y definitivamente la obra que Dios nos ha llamado a hacer, en el andar que Dios nos ha permitido delante de Él, se ocupa y se requiere una cosa, entre muchas otras, pero esto para mí es muy importante, que ese siervo, que esa sierva, que ese hijo de Dios, esa hija de Dios, eh, participe de una constante revelación de su Señor. Necesitamos mantenernos actualizados, digámoslo así, en esa visitación y en esa revelación del Señor. Entonces, las aguas vivas traen como efecto una constante revelación de nuestro Señor, una constante revelación, una constante revelación. Necesitamos ministrar con revelación, sea para tocar, sea para cantar, sea para predicar, sea para visitar, sea para ir a evangelizar, sea para subirse a un camión, para orar por un enfermo, para orar por un matrimonio, para aconsejar, no sé, para hablarle a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los líderes, a los pastores. Una cosa se ocupa, revelación del Señor.
necesitamos estar ministrando con una constante revelación, 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 para poder llevar esas aguas, como les decía, para poder llevar esas aguas a los camellos, para llevar esas aguas, como les estaba diciendo hace un momento, para llevar esas aguas a las almas sedientas, porque así son, así es la palabra de Dios, como agua fresca a aquellas almas sedientas. Entonces noten qué bendición es ser un pueblo que conoce lo referente a los pozos de aguas vivas. Entonces con esto yo quisiera finalizar en esta mañana diciéndoles nada más, hermanos, que continuemos en la búsqueda de la palabra. Continuemos saciando nuestra sed con esa agua viva que proviene de los pozos. Continuemos saciando nuestra necesidad. Y en esta mañana creo que podemos reconocer que nuestra alma tiene sed de Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y que podamos hoy venir a las aguas, venir a las fuentes y decirle, Señor, yo quiero ser saciado del bien de tu casa, Señor. Yo quiero ser saciado del bien de tu casa. Lléname, satúrame, sáciame, Señor. Y de esa manera veremos estas tres cosas, hermanos. La prosperidad de su obra en nuestras vidas, el fruto de su obra en nuestras vidas y la constante revelación del Señor, que yo lo que creo y lo que veo es que a partir de una constante revelación es que toma lugar una constante prosperidad, y por cuanto hay una constante prosperidad de la obra del Señor en nuestras vidas, es que podemos nosotros también hablar de una constante fructificación, una fructificación, digamos, para adentro y para afuera, así como los ojos de los seres vivientes están llenos de ojos primeramente por dentro y después llenos de ojos por fuera, es decir, por dentro y por fuera. Y de esa forma el Señor va a ser muy glorificado en nuestras vidas. Pero necesitamos el agua viva, pero necesitamos permanecer en medio de la oposición y de la contienda que nos presenta este mundo caído, nuestra propia naturaleza de no estar buscando la palabra, de no estar buscando constantemente esa agua viva, esa palabra, ese fluir. Pero cuando hay un pueblo que entiende de verdad y que tiene necesidad de a pesar de todas las cosas seguir buscando el fluir, la revelación de la palabra, el Señor lo recompensará. El Señor se manifestará a través, en una forma muy especial, a través de estas tres cosas, con la ayuda del Señor. De esta forma terminamos en esta mañana con esta palabra, este devocional, esperando que haya sido de bendición para cada uno y para en estos días venideros pasar a la enseñanza de otros pozos que podemos nosotros ver y encontrar a lo largo de la palabra del Señor.